buenos días, tardes ya. Y le damos gracias a Dios por este tiempo de su gracia. Es un tiempo santificado por Él, apartado por Él, fíjese bien, para manifestarse por amor en medio de su congregación, para que sea formado Cristo en su iglesia, para que su nombre sea exaltado y la iglesia se deleite en la gloria de su Señor. Qué tremendo es esto. El título del sermón de esta mañana es Las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Iremos al Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Póngale una marca allí. Y antes, hermano, hermana, acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias. Bendice, Señor, tu palabra en esta hora. Abre el corazón de tus siervos para que podamos oír claramente tus palabras de vida. Que el fruto de estas palabras en nuestras vidas glorifique tu nombre. Ese fruto que es la imagen de Cristo por tu Espíritu Santo puesto en nosotros por gracia. Fruto de la predicación de tu palabra a tu iglesia. Predicación de la palabra, de tu palabra que purifica a tu iglesia, la perfecciona y la limpia. Estamos en tus manos y rogamos que abras nuestros corazones y los avives y nos afirmes en tus palabras, demos fruto y te demos gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús, nuestro Señor. Él es el Maestro perfecto. Maestro perfecto. Eso no tiene discusión para los creyentes. Así que quiero que fije en su mente, que fijemos en nuestra mente este título de Jesús, Maestro perfecto. Jesús, en cierta ocasión, en la que estaba dando una enseñanza muy fuerte a sus discípulos, en Juan 13, no vamos a ir, en Juan 13 les dijo a ellos, a sus discípulos, les dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Repito, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. ¿Qué clase de maestro era Jesús? Miren esto, hermanos. Jesús enseñó a multitudes. La gente lo seguía por miles. Así como lo seguían, así les enseñaba. Fueran los miles que fueran, Jesús enseñaba. Y no solo a las multitudes. Fíjense bien, Jesús también predicó su doctrina, predicó su enseñanza a mentes brillantes y llenas de conocimiento como los escribas y fariseos, a los doctores de la ley. Pero también predicó a la gente más sencilla y también enseñó a sus discípulos
Entre ellos había pescadores, escribas, había un cobrador de impuestos, carpinteros, y los enseñaba. El maestro perfecto. Todo el tiempo, de día y de noche, durante 3 años, a sus discípulos enseñando y enseñando y enseñando, y no paraba de enseñarles, a pesar de que sus discípulos que iban con él a todas partes, a veces tardaban mucho en entender lo que Jesús trataba de enseñarles. Jesús, el Maestro perfecto. Si comparamos a Jesús, el Maestro perfecto, con cualquier otro maestro, llámese maestro de escuela o llámese papá y mamá, que son los primeros maestros de sus hijos, podemos decir que obviamente hay muchas diferencias entre el Maestro perfecto Jesús y un maestro común y corriente. Hay muchas diferencias. Mire, un maestro de este mundo se vuelve especialista en cierto auditorio. Hay maestros que son capaces de enseñar en un salón de clases de secundaria, pero les costaría mucho trabajo si es que pueden impartir una cátedra, por ejemplo, a un grupo de estudiantes de doctorado. Se vuelve especialista en un solo auditorio. Los papás son especialistas en hablarles a los hijos, o por lo menos deberían serlo. Pero no es lo mismo para un papá o una mamá tratar de hablar con la misma autoridad con la que habla a sus hijos, hablarle a sus padres. De hecho, no le corresponde hacerlo. En el caso de Jesús, podía hablar con autoridad a los escribas y fariseos que eran estudiosos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque él mismo es la autoridad de las Escrituras. Jesús podía también hablar directo al corazón de las multitudes. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador que entretejió el embrión de cada uno de los miembros de esas multitudes. Jesús, mire usted, enseñó desde una barca en voz alta en el mar, predicándole a una multitud. Enseñó a los judíos con maestría en sus sinagogas en los días de reposo, usando su perfecta habilidad para interpretar las Escrituras. Y también quedaron registros en los evangelios de su apologética, la defensa de la fe, también de la retórica, la capacidad de hablar, hacer discursos por medio de preguntas y llevar a la reflexión. En el templo en Jerusalén sucedió esto con los estudiosos de la ley. A otros les predicó por el impacto de sus milagros, y a muchos otros los enseñó por parábolas. Jesús dominó cualquier técnica para enseñar a cualquier persona, de cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier educación, ricos, pobres, judíos, hebreos, romanos, samaritanos, estudiosos, indoctos, varones, mujeres, muchachos, niños, enfermos, ancianos, a todos. Y su enseñanza fue efectiva. Y su mensaje era el reino de Dios. Una de las formas de enseñanza que más usó Jesús, que quedaron registradas en los evangelios, es la parábola. La parábola es un recurso muy simple de enseñanza. ¿En qué se basa? Se basa en enseñar un solo punto.
Un solo punto para que quede bien grabado en la mente y en el alma de los que escuchan esta enseñanza por parábolas. En una parábola, estoy hablando un poquito acerca de qué es una parábola. En la parábola se usan ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos reales o imaginarios. Se usan pocos personajes para que sea muy simple. Es una historia bien sencilla, una historia corta, pero siempre tiene un punto de contacto. Ese punto de contacto muchas veces se hace por medio de preguntas al final de la parábola. Por ejemplo, es un punto de contacto preguntar al final de una parábola: ¿y usted qué haría? Ahí hay un punto de contacto. ¿Qué pensaría usted? Al final de la parábola, ese es otro punto de contacto. ¿Cuál decisión tomaría usted? Ahí hay otro punto de contacto, al final de la parábola. Acuérdese de las parábolas de nuestro hermoso Señor Jesús, hablando con su preciosa boca, enseñando por medio de parábolas, como cuál: la parábola del sabio que edificó su casa sobre la roca y el necio que edificó sobre la arena, la parábola de la semilla de mostaza, de la perla de gran precio, la parábola de la oveja perdida, siempre enseñando un punto principal. Solo un punto, el más importante. ¿Para qué? Para que nadie pudiera escabullirse, para que nadie pudiera escaparse de lo que siempre viene junto con una parábola: el punto de contacto, el desafío final. Una enseñanza muy sencilla para poder llevarte a la reflexión. Como estos puntos de contacto que dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Otro que usó: ¿cuál de ellos le amará más? Otro: ve y haz tú lo mismo. Y así por el estilo terminaban eran los finales de las parábolas de Jesús, porque quería provocar en el corazón de los escuchantes una reflexión de sus palabras, quería causar una convicción de pecado, por ejemplo, o revelarse a sí mismo por medio de sus palabras, mostrando el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Se acuerda? El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es como... La gente se admiraba de Jesús y de las cosas que decía. Los evangelios dicen expresiones como esta: muchos se admiraban de su doctrina, se asombraban, se preguntaban cosas como esta: ¿no es este el hijo del carpintero? Y se admiraban de él porque enseñaba como quien tiene autoridad. Pero Jesús enseñaba mediante parábolas con un propósito. Qué maravilloso nuestro Señor. Siempre tiene un propósito en todo, hermanos. Jesús enseñaba por parábolas con un propósito. Vamos a Mateo 13, versículo 10. Y vamos a leer del versículo 10 al 17. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Dice así: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes, respondiendo Jesús, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia.
Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Mire, hermano, sigue diciendo ahí el verso 13. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos, bendecidos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes al Mesías, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escúcheme con atención. A los que creen las palabras de Jesús, a los que creen cuando Jesús habla, les es dado recibir aquello que Jesús está enseñando en sus enseñanzas, en sus parábolas. Otra vez, a los que creen las palabras de Jesús, les es dado recibir aquello que Jesús está enseñando. Quien no lo cree, no lo recibe. No recibe las palabras del reino de Dios. Tal vez aquí, o en los que nos oyen, tal vez aquí alguno vino a los pies de Cristo para salvación por haber oído y creído las enseñanzas de Jesús por alguna parábola, yo no sé. Tal vez alguno se convirtió por la parábola del hijo pródigo, tal vez alguno se convirtió por la parábola de la oveja perdida, yo no sé. Y también les aseguro que para los ya convertidos, para la mayoría de nosotros, Cristo nos ha dado conocerlo más por medio de alguna de sus enseñanzas a través de las parábolas. Lucas 11:28, no lo busque, dice: bienaventurados, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y entonces, hermanos, vamos a entrar para oír nuestro mensaje del día de hoy en la enseñanza de Jesús de la parábola de las 10 vírgenes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos, estamos leyendo una parábola, hermanos, de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a ver, hermanos. Ese mismo día que Jesús dijo estas palabras, unos momentos antes de que Jesús comenzara a contar esta parábola a sus discípulos, él había estado en el templo de Jerusalén. Allí en el templo de Jerusalén Jesús dijo un intenso discurso. ¿A quién? A los escribas y los fariseos. Era tan importante el discurso y tenía tal fuerza lo que Jesús les estaba diciendo a esos líderes, que les repitió más de una docena de veces diciéndoles: escribas y fariseos, hipócritas, y cosas así de tremendas. No se trataba, no era esta una enseñanza la que estaba dando Jesús, no era una enseñanza para nada tranquila, para nada apacible ni calmada, como otras que había dado antes. Esta era acalorada, sus palabras estaban llenas del celo de Dios. Como dijimos, Jesús es el Maestro perfecto. Y cuando fue necesario reprender, lo hizo con autoridad y con todas las letras, diciendo las cosas como era necesario decirlas. Así que cuando Jesús salió del templo, entonces sus discípulos lo abordaron, se acercaron a él, pero quisieron presumirle el templo, que estaba en plena construcción con enormes piedras que se estaban usando para las diferentes porciones del templo. ¿Se da cuenta? Los discípulos de Jesús sacaron un tema que no tiene nada que ver con lo que acababa de suceder. Ellos todavía no entendían muchas cosas, hermanos. Se nota. Jesús había estado allí en el templo hace unos momentos, reprendiendo a los que supuestamente deberían ser los representantes de Dios en medio de su pueblo, y los llamó hipócritas y cosas por el estilo. Sin embargo, los discípulos más bien querían mostrarle a Jesús el avance de la obra del templo, algo que no tenía mucho que ver en ese momento. Pero Jesús se detuvo y dijo, y le respondió: qué amable el Señor. Y les dijo: en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24:2. Y después que dijo eso, hubo un silencio. ¿Y qué pasó allí? Jesús caminó hasta el Monte de los Olivos, que estaba a una distancia considerable a un lado del templo. Entonces Jesús caminó hasta el Monte de los Olivos y allí sus discípulos se animaron a preguntarle a Jesús cuándo sucederían esas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Le preguntaron: Señor, ¿qué señales van a haber acerca de tu venida y del fin del siglo? Y entonces sí, Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos, describiendo los sucesos que ocurrirán en la segunda venida, en su segunda venida. La descripción que hizo Jesús de aquellos tiempos es sumamente gráfica, hermanos, con lujo de detalle. Los acontecimientos que mencionó Jesús en Mateo 24 son estremecedores, hermano. Impresionan nada más de imaginarlos. Todo eso está allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Si no conoce el relato que hace Jesús, usted lo puede leer en su tiempo devocional con nuestro Señor en Mateo 24. Entonces, para ese momento en que Jesús estaba hablándoles de todo esto, en ese momento todavía no había ocurrido el sacrificio en la cruz. Faltaban unos días. Él todavía estaba con ellos.
En ese momento sus discípulos todavía no habían enfrentado el tener que haber sido testigos de los padecimientos de su maestro. Entonces yo me imagino que cuando Jesús empezó a decirles que habría guerras, tribulaciones, falsos cristos, arrebatamiento, yo creo que la boca y los ojos de ellos se quedaron como abiertos. Y cada vez más grande la boca y los ojos. A usted seguramente le ha tocado ver cómo las personas se quedan con la boca y los ojos abiertos porque lo que escuchan es demasiado impresionante para ellos. Los discípulos estaban oyendo la descripción del final de los tiempos dicha por los labios del mismo Dios. Y entonces Jesús, después de todas esas descripciones que hizo, comenzó a enseñarles a sus discípulos por parábolas. Y les dijo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y todo lo demás que viene del verso 1 al 13 del capítulo 25. Y la parábola que Jesús usó estuvo perfecta. Eso es obvio, porque fue predicada por el Maestro perfecto. Yo no pretendo calificar su enseñanza en la parábola, solo puedo admirarla y expresar mi admiración en el sermón. Como buena parábola, tiene pocos personajes. 10 vírgenes y un novio. 5 prudentes, 5 insensatas y un novio que no aparece todavía, como era la costumbre en aquellos tiempos en las bodas. Ahora, hermano, en toda parábola no son tan importantes los detalles secundarios como el tema central de la parábola. Recuerde, las parábolas son, por lo general, muy cortas. Tienen la finalidad de enseñar un solo punto, pero enseñarlo bien. Así que, independientemente del significado que algunos le han dado a los detalles secundarios de esta parábola, como que, por ejemplo, ¿qué significan las 5 vírgenes prudentes? ¿Qué significan las insensatas? ¿Qué significa que se durmieron las 10? Eso no es lo importante en la parábola. Jesús no estaba enseñando quién es quién con las 10 vírgenes. Mire, es más importante todo lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos acerca de su segunda venida antes de empezar a hablar acerca de 10 vírgenes. Recuerde que Jesús estaba dando una descripción bien gráfica de lo que será su segunda venida. Eso habla de la importancia de lo que les estaba dando a conocer. Era una revelación impresionante lo de su segunda venida. Nadie había escuchado algo como esto, era un mensaje perturbador. Así que lo que Jesús quería resaltar era un solo punto, solo uno. Porque la historia de las 10 vírgenes, como todos se pueden dar cuenta, es muy simple y se va desarrollando versículo a versículo. Pero entonces, en el versículo 10, Mateo 25:10, Jesús menciona la parte decisiva de su enseñanza acerca de su segunda venida. Mateo 25:10 al 13, vamos allí. Dice: pero mientras ellas, las imprudentes, iban a comprar aceite, vino el esposo. Hasta aquí usted y yo sabemos que el esposo es Jesús. Es precisamente lo que Jesús estaba tratando de remarcar en los corazones de sus discípulos. Continúo. Y lo que estaban, dice el versículo en la segunda parte, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, se cerró
la puerta. Sí. Así como en el Antiguo Testamento, en el relato del arca de Noé, fue Dios quien cerró la puerta del arca cuando había comenzado a llover sin parar y muchos perderían sus vidas en el agua. Así también será en la segunda venida de Cristo, donde se cerrarán las puertas y ya nadie podrá arrepentirse de sus pecados para ser salvado. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes. ¿Quiénes? Las insensatas, las que no estaban preparadas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Era lo mismo que decían los que se quedaron afuera del arca. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Qué cosa más horrenda escuchar eso. No te conozco. Y entonces, aquí en el verso que sigue, ahora sí, Jesús llegó a donde tenían que llegar todas sus parábolas, al punto de contacto, al punto de la reflexión. Llegó al punto decisivo, donde no queda más que la decisión propia, donde no queda más que la respuesta de la voluntad. Allí en el verso 13 está el único lugar donde Dios permite al hombre tomar una decisión. Jesús entonces exclamó el clímax de su enseñanza. Mateo 25:13 dice: velad, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor de la segunda venida dijo: velad. Jesús usó una palabra en imperativo. Un imperativo es una orden. Él dijo: velen, velen. Usó una forma que no invita a la reflexión, sino que empuja a tomar una decisión, a dar una respuesta. Velen. Lo hizo tal como aparecen en sus otras parábolas. En otras parábolas él dijo: ve y haz tú lo mismo. En otra dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y en otra dijo: estén preparados. Jesús en el verso 13 dijo: velen pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como diciendo: amados, escuchas, como voy a volver y como acabo de decirles cómo será mi regreso, estén preparados. Jesús está enseñándoles una sola cosa a sus discípulos. Una. Muy importante. No solo a los discípulos que en ese momento lo oyeron, también de generación en generación en generación de cristianos. Eso nos incluye a nosotros, hermanos. Jesús está diciendo: estén preparados para mi regreso. Miren, hermanos, el problema del hombre sin Cristo es lo fácil que puede enamorarse del mundo. El hombre es esclavo del pecado. De ahí venimos, hermano. Los incrédulos no tienen problema en estar cada vez más fascinados con este mundo.
aunque este mundo es engañoso. Pero en el mundo me llama la atención que hay una pregunta que las personas casi nunca se hacen entre sí. Es una pregunta que no surge con naturalidad en las pláticas, en las relaciones sociales, en las charlas comunes y corrientes entre los conocidos, entre los familiares. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué me dices de tus hijos, de tus padres, de tus mascotas? ¿Y qué me cuentas de tu enfermedad? ¿Cómo sigues? ¿Te sientes mejor? Pero nadie, o casi nadie, pregunta, ¿tienes miedo a morir? ¿Qué piensas tú de la idea de ir al más allá, sin importar si eres ateo o de alguna religión? ¿No te da miedo? Y lo cierto es que en el fondo, la mayoría, aun si llegan a contestar que no tienen miedo, en realidad, en el fondo, la sola idea de enfrentarse con la muerte los angustia profundamente. En el fondo de la conciencia, escrita en los corazones de todos los hombres, en sus conciencias, en todos, en el fondo hay escrita una deuda con Dios. Hay una deuda con el Creador. Dentro de su alma, todos presienten que en el preciso momento de cerrar los ojos a esta vida tendrán que rendir cuentas ante un Dios con el que estuvieron enemistados siempre. Todos los hombres somos enemigos de Dios antes de Cristo. ¿Por qué? Porque todos hacemos lo contrario a la voluntad del Creador. Todo el que experimenta el miedo a morir sabe que ha pecado contra su Hacedor. Y estos son de quienes Jesús está hablando cuando dice velen. Porque por un lado, los que están separados de Dios por causa de sus pecados son los que no están preparados para cuando Cristo regrese. La enseñanza de Jesús en la parábola de las 10 vírgenes es muy simple, pero tiene una enseñanza muy profunda. Tal vez alguno se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué es estar preparado? Bueno, ¿de qué se trata esa preparación de la que habló Jesús cuando dijo, velen? La palabra que Jesús usó es la palabra velad, que literalmente quiere decir estar alertas, vigilantes. Es una palabra bien desafiante, porque Jesús dice que hay que estar vigilantes en un mundo lleno de engaños, de muchas falsas enseñanzas, de doctrinas de demonios, de placeres que seducen. Y ahora, hermano, para los creyentes, en quienes hay una lucha diaria en su interior entre el espíritu y la carne, Jesús dice, velen, porque son muchas las pruebas y tentaciones en este mundo. Jesús les está diciendo a sus discípulos de generación en generación, de ayer y de hoy, les dice, estén alertas, velen, no se dejen llevar por la corriente del mundo y sus placeres, ni de falsas enseñanzas. Hay una sola verdad, hermano, hay una sola verdad que Cristo Jesús enseñaba por medio de sus parábolas. Pero también es la misma verdad que enseñaba por medio de sus interpretaciones de la ley, que enseñaba por medio de sus reprensiones, que enseñaba por medio de sus milagros, de sus predicaciones, de sus sermones en el monte, en el mar. Hay una sola verdad que Jesús enseñaba por medio de todas sus enseñanzas. Cualquiera que ésta fuera, esa verdad es Cristo.
Lo que Jesús quiso enseñar ese día en el Monte de los Olivos era estar alertas. Y estar alertas en este mundo es estar en Él. La provisión de Jesús para su iglesia, para su novia, para sus discípulos, es Él mismo, para que sobrelleven y venzan en este peregrinar. Toda enseñanza que daba Cristo tenía la finalidad de llevar a Cristo. ¿Cómo? Cada enseñanza que impartía Cristo tenía como fin llevar a sus discípulos a Él. Si Jesús predicó para salvación, era llevándolos a la salvación por medio del mismo. Si Jesús enseñaba acerca de la relación con Dios, era llevándolos a Él y a su relación con el Padre. Si Jesús enseñaba sobre crecer en el conocimiento de Dios, de su gloria, de su santidad, de su voluntad, Él los llevaba a Él mismo, a su propia perfección, a su propia obediencia, hacia su amor, a hacer la voluntad de Dios. Toda enseñanza que dio y da, llevan a Él mismo. Por eso, hermanos, ese es el propósito de Jesucristo, nuestro Señor, en series como esta para su iglesia, en doctrinas como esta para su iglesia, en sermones como este, en discipulados, en podcasts, en revistas, en clase de iglesia infantil, reunión de varones, reunión de mujeres, evangelismo, discipulados, alabanza. Toda enseñanza debe llevar a Cristo, solo a Cristo, y si no, esa enseñanza no vale la pena. Jesús dijo: velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen, estén alertas, estén preparados. Ahora, yo te pregunto, ¿estamos preparados? Vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados? ¿Qué es estar preparados? Es estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Es que cada vez su vida llene la mía. ¿Y eso en qué consiste? En aprender a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Hermano, ¿y dónde aprendo a Cristo? En su palabra. En su palabra. ¿Estamos aprendiendo a Cristo? ¿Estamos aprendiendo a Cristo? De aprender a Cristo sale una buena vida de oración. De la vida de Cristo en tu vida sale tu evangelismo. De allí sale tu adoración, sale tu lectura de la Biblia, de allí sale de Cristo. No te tengo que decir que no sale de tu carne, porque tu carne no quiere. Habremos de morir a la carne por medio del poder de Cristo. Corre a Cristo. Él es el que murió a sí mismo por amor a Dios. Aprende todo de Él. ¿Realmente estamos preparados para su regreso? ¿Realmente estamos aprendiendo de Cristo cada día? Dime, ¿cada día estás aprendiendo algo nuevo de Cristo? Yo pregunto, ¿estamos preparados entonces para cuando regrese? Cristo enseñó parábolas, sí, pero también inspiró libros completos, ha inspirado canciones, predicaciones, enseñanzas, sermones, ha inspirado carreras, maestrías, doctorados, estudios, enciclopedias que hablan de Él. Él es el Maestro perfecto. Él tiene siempre una manera de llegar a todos. Y todas esas maneras es por medio de su palabra. No podemos ser como aquellos discípulos que tardaban en entender lo que Jesús les enseñaba. No podemos, hermano. ¿Y sabe por qué no?
porque Jesús ya puso su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Es flojera, desidia. Es porque estoy cómodo así como estoy. Ese es el engaño del mundo. Esa es la seducción de los placeres. ¿Qué dijo Jesús? Velen. Velen. Entonces, hermanos, velemos, alertas, vigilantes. Que estemos preparados para tu venida. Vamos a orar. Que estemos preparados para tu venida, mi Señor. Pon tu vida en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, Señor. Por medio de tu palabra, presentada de una y mil maneras, Señor. Alertas, andando en Cristo, aprendiendo de Cristo, andando en ti, aprendiendo de ti, hoy, mañana, pasado mañana. Llévanos siempre a ti, Señor, como lo hiciste con tus discípulos, siempre los traías a ti. Ayúdanos a aprender lo suficientemente rápido, a despojarnos, Señor, de flojera, de desidia, de engaño, Señor, de las seducciones de este mundo. Señor, gracias por tu palabra. Bendito Dios, gracias por